Es una escena muy famosa, muy conocida, pero no sé si usted se dio cuenta, pero quizás el elemento más famoso de esta escena es cuando el Señor llama a Pedro y le dice: ven. ¿Se acuerdan? Marcos no la trae. ¿En dónde está eso entonces? Eso está en Mateo 14, pueden anotar la cita. Mateo 14, 22 al 33. Ustedes saben y deben saber que los evangelios se complementan entre sí, de tal forma que el relato que nos da Marcos se complementa con el relato que nos da Mateo. Hay detalles que Marcos nos da que no nos dice Mateo, y viceversa. Como escucharon ahorita, llevamos algunos años, varios meses ya estudiando Marcos, y hemos comprobado que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, en el sentido de que Pedro fue el que asesoró, instruyó, casi que dictó lo que Marcos debía escribir. Entonces es muy interesante porque Mateo es un apóstol, Pedro también, ¿cierto? Y los dos están contando esa experiencia tan impresionante desde su perspectiva, sin contradecirse en el uno al otro, sino más bien complementándose. También hay otro texto paralelo que es Juan, si quieren anótenlo, Juan 6, 16 hasta el 21. El apóstol Juan también nos trae el relato de ese hecho. 3 apóstoles hablándonos de este hecho. Bueno, una vez claro esto, viendo, hermanos y amigos, el paralelo que existe, les invito a que vayamos a Marcos 6 y lo dejen allí abierto, y vamos a Juan 6. Vamos a usar esos dos textos para ir complementando lo que vamos hablando. Voy a poner un separado o algo allí. Los relatos de Marcos 6 y Juan 6. En el contexto de este relato que está en Marcos 6, había ocurrido una de las señales más impresionantes de la historia. De hecho, quizá es la única en todo el mundo. De hecho, así es. ¿Cuál fue? El Señor alimentó a miles de personas en una tarde, con tan solamente unos panes y unos peces. Eso fue lo que mirábamos el mes pasado, estudiamos esa historia, versículo a versículo. Y mirábamos, hermanos y amigos, esta señal que los mismos apóstoles decían, es que necesitamos ahorrar 200 denarios, o sea, 8 meses de salario, para poder darle de comer a las personas. Pues usted mira, por ejemplo, en el versículo 42, allá en Marcos 6, que todos comieron y quedaron llenos, saciados. O sea que la provisión del Señor trasciende los 8 meses de salario que los apóstoles estaban pensando. ¿Sí? Recordamos, el Señor partió los panes, repartió los peces y alimentó a 5,000 hombres. Eso se lo puede ver en el 44, dicen que eran 5,000 varones. El griego está hablando de hombres, masculino, o sea que no se contaron a las mujeres ni a los niños. En ese sentido, ese día comieron 20,000 personas aproximadamente. 20,000. Ahora, ya teniendo el contexto en mente, vamos al versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Quiere decir que una vez sucedió la señal de la multiplicación de los panes y de los peces, enseguida, o sea, todo eso que estamos leyendo ocurre en un solo día, está ocurriendo todo conectado. Tengo que siempre hacer ese tipo de introducciones para respetar el contexto de la escritura y exponer el verso con fidelidad. Entonces el 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Es como si el Señor los estuviera obligando a montarse en la barca para irse. Diríamos coloquialmente, los está echando. ¿Por qué? Vamos a Juan 6. Juan 6 nos va a decir por qué el Señor hizo eso. En Juan 6 está también estas escenas. La alimentación de los 5,000 hombres,
cuando el Señor camina sobre el agua, todo eso está ahí. Miren el versículo 14, 6:14, Juan, dice: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, acaban de comer gratis 20,000 personas, exclamó: no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Versículo 15: cuando Jesús vio que ¿qué iba a pasar? Estaban dispuestos a proclamarlo rey a la fuerza. Cuando el Señor se da cuenta de que la gente estaba planeando armar una revolución para nombrarlo el rey, ¿qué hace el Señor? Sí, nómbreme porque yo soy el que había de venir. No, el Señor se aleja y se va a solas. ¿A dónde? A una colina a orar. El reino de Cristo no es de este mundo. Y las personas esperaban a un rey poderoso que viniera y tumbara el imperio romano y les diera eso, comida gratis, señales, multiplicación de víveres y alimentos. Eso a la gente le gusta. Y fíjese que los planes políticos muchas veces incluyen este tipo de elementos, promesas materiales. Pero el Señor no estaba buscando nada de esas cosas, hermanos y amigos. Entonces el Señor, enseguida sucede la señal, hace que los discípulos se vayan en la barca. ¿Por qué? Porque la gente tenía en su imaginación que el Mesías, que el Cristo que había de venir, iba a ser un rey muy poderoso. Y los discípulos también creían eso. Entonces, si los discípulos estaban ahí y escuchan que la gente quiere nombrarlo rey, los discípulos van a decir: oiga, ¿verdad? ¿Por qué no lo nombramos? Los discípulos todavía no han entendido la identidad de Dios que tiene Jesús. Todavía los discípulos, ¿qué acaba de decirnos Marcos? Tenían el corazón endurecido. Y escuchan que la gente dice: Rey Jesús, nombremos Rey a Jesús. Ese es el momento para nombrar Rey a nuestro Maestro. El Señor protege a sus discípulos de esa mentalidad. Yo no quiero que mis discípulos se contaminen o se permeen con ese imaginario. En ese momento ellos todavía no estaban listos para entender cómo era el reinado de Jesús en la tierra. Entonces el Señor Jesús hace que ellos se vayan, los obliga a irse, mientras Él se queda, ¿qué? Despidiendo a la gente. ¿Listo? Volvamos a Marcos 6:45, dice: hizo a sus discípulos entrar en la barca. Entonces fíjense, hermanos y amigos, como siempre Marcos hace las distinciones. Una cosa es la multitud, otra cosa son los discípulos. Los discípulos son los que están con el Señor, la multitud son los que vienen para que sus necesidades sean suplidas. Los discípulos van a estar con el Señor en las tormentas. La multitud, cuando estén llenos, se van. Siempre Marcos hace ese paralelo para que se vea que en la humanidad hay dos tipos de personas. ¿Usted qué hace parte? ¿En cuál de los dos tipos de personas? Entonces dice allá en el versículo 45: les hizo entrar en la barca a los discípulos, ¿cierto? ¿Y a dónde los dirigió? A Betsaida. Betsaida es la Betsaida occidental. Los hizo ir delante de él. Miren esta frase, es muy importante. Los hace ir delante de él. O sea, es como si el Señor les dijera: adelánteseme, ahorita los alcanzo, yo voy luego, espérenme, nos vemos en Betsaida. Los obliga a irse, pero les da la promesa de que nos vamos a volver a ver. Ojo con eso, nos va a servir para más adelante. Entonces los hizo subir, ir delante de él en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miramos cómo es ese amor, ¿no?, del Señor. No solamente acaba de satisfacer la necesidad de las personas de ese momento, de ese día, lo cual, como decíamos, eso era lo menos importante. Lo más importante de esa tarde ni siquiera fue la multiplicación de los panes y los peces. Fue que la gente se reunió ¿a qué?
a escuchar la palabra, la predicación de la palabra. Recordémoslo. Dice, versículo 34. Recordemos, dice, Jesús salió, cuando salió de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Les dio empleo a todos. Sí, les dio milagros a todos, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera necesidad de las personas, de las multitudes? ¿Qué es lo que realmente necesita la gente? La palabra de Dios. Aquí dice, ¿qué hizo el Señor? Comenzó a enseñarles. Y en esa enseñanza pública que les estaba dando a las multitudes, se dio cuenta que se estaba yendo la hora. Que se estaba anocheciendo y estaban en un lugar desértico, donde quedaban muy lejos las aldeas, las ciudades. Entonces, recordando, ¿no?, en el versículo 37, denle ustedes de comer. Bueno, estamos haciendo un recorderis también de todos esos detalles. Entonces, ¿para qué hago esto, hermanos y amigos? Para que miremos que el Señor tuvo compasión de sus discípulos, de las gentes, les da la palabra, les dio una provisión de ese día para comer ese día, pero es un gran anfitrión, porque los acompaña hasta el momento de despedirse. Eso es un detalle muy especial. Está ahí en contacto con la gente. La gente quiere verlo, quiere tocarlo, la gente no lo reconoce lo que él es en realidad, pero ven que en sus manos hay un poder especial. Acaban de ver que han comido, quieren nombrarlo rey. Entonces lo que hace el Señor es despedir a la multitud, diciéndoles que sus ideas están equivocadas. Si usted quiere estudiar qué fue lo que el Señor habló con la multitud, puede anotar Juan 6, del 22 en adelante. En esos versículos se nos dice que el Señor les habló una prédica tan tremenda, tan radical, que toda esa multitud se alejó de él. Hoy día se está pretendiendo brindar un mensaje de multitudes y se está pensando que las multitudes son sinónimo de éxito y de respaldo de Dios. Pero el Señor mismo, Jesús, es como si ahuyentara a las multitudes. Y de tal manera que en Juan 6:66 dice que toda esa multitud se fue, volvió atrás, porque ya fue suplida su necesidad. Y cuando llegó el momento de recibir quién era realmente Jesús, se fueron. Mientras que los discípulos sí permanecieron con el Señor. Mire siempre esa diferencia. Por eso vuelvo y pregunto, ¿cuál de los dos es usted? Bueno, volvamos a Marcos 6:45. El Señor hizo a los discípulos entrar a la barca, regresarse. Bueno, para ellos eso sería muy extraño. ¿Cuántas barcas tiene Jesús? Una. Señor, pero ¿cómo vas a hacer para ir al otro lado? ¿Quién te va a llevar? O sea, para los discípulos es extraño que el Señor les esté dando la orden de montar en la barca y que después los alcancen. Ellos no entienden. El rey no da explicaciones, el rey da órdenes. Y fíjense que el rey está dando la orden, ¿y qué hacen los discípulos? Los discípulos, aunque no entendemos muchas veces lo que Dios está haciendo, tenemos que obedecer a su voz. Después entenderemos qué es lo que quiere decirnos y para qué nos quiere guiar de esa manera. Señor, ¿cómo vas a llegar al otro lado? Fíjense que aunque para ellos es extraño, no se atreven a preguntar. Eso es reverencia. Entonces, en el griego, cuando dice que les hizo subir, quiere decir que el Señor les insistió. Por eso digo que los obligó casi. Entonces, en este solo versículo hemos visto, hermanos y amigos, que la multitud estaba planeando realizar una revolución para nombrar rey a Jesús. Pero Jesús no está interesado en nombramientos humanos ni en posiciones políticas. El Señor vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel y hablar el evangelio de salvación a la humanidad. Entonces el Señor se aleja. Ahora volvamos a Marcos 6, versículo 46. Dice:
Y después que los despidió, se fue ¿a dónde? Al monte a orar. Humanamente hablando, esto no es tan conveniente. ¿Qué conviene más humanamente? Volverse rey, ¿cierto? Tener el respaldo de 20,000 personas. Pero no, prefiere irse a una colina a orar solo. Al Señor no lo deslumbra la multitud. Al Señor no lo deslumbra que la gente esté sorprendida con lo que Él hace. Porque muchas veces esas maravillas que la gente dice que siente, desaparecen. El Señor va al monte a orar, a buscar al Padre Celestial, a tener comunión con Dios. Entonces fíjese que mientras la gente quería nombrarlo rey, Cristo sabe que Él ya es rey de todo, que es el Señor de señores. Entonces prefiere, en vez de la algarabía de la gente, prefiere a un lugar solitario y callado a orar. Entonces sí entendemos por qué obligó a los discípulos a irse. Quería protegerlos de todo ese ambiente, de toda esa presión, de todo ese emocionalismo, de toda esa situación que podría influenciar en el corazón de los discípulos, que son bastante inmaduros todavía en su fe, apenas están siendo formados. El Señor quiere protegerlos. Vayan al otro lado, yo después los alcanzo. Señor, nos vemos allá. Sí, Señor. Y van. Entonces el Señor despide a todos. Y cuando se hubo oído el último, el Señor se aleja al monte a orar. Eso es una costumbre de Jesús. Miremos 1:35 de Marcos, atrasito. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar como, con multitudes. ¿Qué dice ahí? A un lugar desierto. ¿Y qué hizo? Y allí oraba. Era costumbre del Señor aprovechar los momentos de quietud, de silencio, de soledad para orar. El mes pasado mirábamos que cuando el Señor estaba solo, casi nunca. Todo el tiempo había gente que quería verlo, que quería conocerlo. Pero cuando por fin tenía la oportunidad, oraba. Es una costumbre del Señor Jesús. Si el Señor Jesús, siendo el Mesías prometido, ya el Espíritu Santo está sobre Él, ¿se acuerdan? El Padre lo nombró con su voz celestial. Él es quien es y necesita orar. ¿Por qué usted y yo somos tan débiles en orar? ¿O porque usted y yo nos cuesta tanto, dejamos para después? O peor aún, oramos cuando hay multitud, pero cuando estamos solos no oramos. El Señor ora, aunque es Dios, el Señor Jesús, Dios Hijo, busca a Dios Padre. Bueno, esta escena, hermanos y amigos, también es impactante por otro detalle. ¿Qué acababa de desear la gente? Nombrarlo rey, ¿no? En el pasaje que habla de las tentaciones de Cristo, ¿se acuerdan? Allá en Mateo 4, Satanás, que le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, ¿se acuerdan? Satanás le ofreció a Jesús muchas cosas, lo cual es absurdo y ridículo, pero quiso tentar al Maestro, al Señor Jesús. De todas maneras le ofreció poder. Aquí que estamos viendo, la gente que está haciendo, le está ofreciendo poder, le está ofreciendo ser el rey de ellos. ¿Y qué hace el Señor? Miren esto: en el desierto fue tentado solo y no quiso ese poder humano. Y ahora aquí está en el desierto, pero hay una multitud y tampoco quiere ese poder. Con multitudes o solos debemos seguir el ejemplo del Señor, de no ir tras la voluntad del mundo o de la mayoría, sino de la voluntad de Dios Padre, sea que estemos solos o sea que estemos rodeados de mucha gente.
Dice la Escritura en la ley de Moisés, en Levítico: no sigas a la multitud para hacer el mal. Pero no. Si la multitud hace eso, si mucha gente hace eso, entonces es normal, está bien. Un pecado generalizado no deja de ser pecado. Una mentira que crea a todo el mundo no se ve verdad. El Señor Jesús está enfrentando al diablo en el desierto cuando estaba solo, y aquí cuando está con la multitud. Es como si Satanás estuviera tentándolo otra vez. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué prefirió el Señor en el desierto cuando estaba solo? Dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y en esta cena, ¿qué está prefiriendo? Ir al monte a orar solo. Ese es el Señor inmutable, nunca cambia. Volvamos a Marcos 6, versículo 47. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces Marcos nos está contando: está despidiendo a la multitud. La multitud se está yendo. Cuando ya se ha ido, Jesús se va al monte a orar. Y es como si dijera Marcos: bueno, ahora volvamos. ¿Qué sucede en la barca en estos momentos? Y pone su visión allí en la barca y dice: llegó la noche, estaban en medio del mar. ¿Sí? Miremos versículo 48, allá dice más adelantico que era la cuarta vigilia, ¿no? Cuarta vigilia de la noche. O sea, estamos hablando de que era aproximadamente las 3 de la mañana. De 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Cuántas horas llevaban los discípulos en medio de ese lago? ¿Cuántas horas el Señor oró? ¿Ven? Pero hay un detalle que resalta aquí en este texto, versículo 48. Viéndolos. ¿Dónde estaba el Señor? En el monte, por allá, solo. ¿Dónde estaban los discípulos? En medio del lago, a unos 6 kilómetros de ahí. El Señor Jesús los ve. Los ve. Porque el Señor Jesús es Dios. Cristo es hombre perfecto, Cristo es perfecto Dios. Y como Dios que es, cuando estaba allí orando, Él estaba orando también por sus discípulos que estaban en esa barca. Jesús estaba orando por ellos, que ya ni se alcanzaban a ver físicamente, pero con sus ojos divinos sí los podía ver. Cristo, su presencia, nunca abandonó a los discípulos que estaban en medio del mar. Había un viento que estaba en contra de ellos, les era contrario, y llevaban remando ahí con mucha fuerza, mucho tiempo. El Señor los está viendo. Él está orando allá por nosotros, por los discípulos. Está orando allá por lo que acaba de ocurrir, de la gente que lo está rechazando, que lo quería pero a su manera, no a la manera que Dios Padre quería. Cristo está orando por el propósito por el cual vino al mundo. Está orando, pero a la vez está activo, viendo a sus discípulos en medio del lago. Sí, versículo 48 dice: viéndolos remar con gran esfuerzo. Esa expresión es típica de Marcos. Marcos siempre es tan descriptivo. Lo que pasa es que en español casi no se nota, pero en el libro original en griego, aquí lo que Marcos está diciéndonos es que estaban haciendo tanta fuerza que parecía que estuvieran torturados, que parecía que fueran criminales pagando una pena, que parecía que estuvieran bastante inquietos porque el viento les está impidiendo lograr moverse más rápido en medio de esa barca. Ahora recordemos algo. Marcos 4, 35, ya había pasado algo similar.
Ellos estaban en la barca, en esa misma barca, había habido una tempestad, ese día la barca casito que se rompe y el Señor estaba dormido. Para ellos esa cena tuvo que haber sido, vea, otra vez no aprendemos la lección, pero el Señor nos dijo y nosotros estamos obedeciendo. Señor, ¿qué pasa? Obedecimos lo que nos dijiste y nos pasa esto. Es una prueba de la fe para ellos. Vio a sus discípulos remando con gran esfuerzo frente a un viento contrario con el que estaban luchando. ¿Sí? Eso es compasión del Rey. Porque miren, la compasión, como ya estudiamos hace un mes, la compasión es sentir lástima ni pesar. La compasión es percibir una necesidad y sentir que es mía y hacer algo por suplirla. Jesús ve a sus discípulos, ora por ellos, seguramente, no nos dice el texto, pero Juan 17 es un ejemplo que Cristo oraba por los discípulos. Pero su compasión lo mueve ¿a qué? A ir a donde están ellos. Cuando Dios siente compasión de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos, Él va a donde están ellos. Ellos están a la mitad del lago. Jesús está en un cerro, por allá en una colina, en un monte. El Señor debe bajar la colina. Ellos están a 6 kilómetros. ¿Sabemos cuántos son 6 kilómetros de distancia a pie? Pues el Señor va a ir a pie, porque aunque es Dios, Él es hombre y va al paso de un ser humano. Pero como es Dios a la vez, estás caminando sobre el mar. Es una señal impresionante. Va caminando el Señor hasta donde ellos están en pleno lago. 6 kilómetros a pie. Por eso dice, en el 47 dice, al llegar la noche, o sea, se anocheció cuando ellos cogieron la barca y se iban, ¿no? Y en el versículo 48 dice que cuando Jesús llegó a donde ellos estaban, eran las 3 de la mañana. Ahí está todo el recorrido, todas las horas que llevó caminar hasta allá. El Señor miró la situación de sus hijos y se dirigió a ellos a pie. Ahí estaba el Rey, caminando sobre las olas. Vamos a Salmos 77, 19. Aquí está hablando el profeta Asaf. Le habla a Dios y le dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Ahí estaba Dios caminando sobre las aguas. Es un viento que les ha impedido remar, les ha tocado con toda su fuerza. Esas olas altas, ese viento fuerte, y el Señor va normal caminando. Dios, el dueño de las olas y del viento, va en camino a proteger a sus hijos. No hay viento ni ola que le sea estorbo para que Él llegue a tiempo. Él va. Es Dios. Sus pisadas no están marcadas en ese mar. Sus pasos no están marcados en ese lago. Pero es el Señor. Ahora volvamos. Les he dicho que ellos están inmaduros, ¿se acuerdan? Los discípulos. Apenas están creciendo y conociendo a Jesús. ¿Han estado con Él mucho tiempo? Sí. Varios meses. Se supone que ya sería suficiente para saber que Cristo es el Hijo de Dios. Pero les ha costado tanto, que cuando lo ven llegar, no lo reconocen. Volvamos a Marcos 49, 6:49, dice. En el 48 nos dijo: Jesús los vio a ellos
Y en el 49 ellos ven a Jesús, ¿no? Miren el 49. Ellos lo ven andar sobre el mar. No lo reconocen. ¿Y qué es lo que piensan? Que es un fantasma. ¿Cómo es posible que haya cristianos que creen en fantasmas que se aparecen? En espíritus que se aparecen. Discípulos, ustedes no han visto tantas cosas como para creer, tener una fe genuina, darse cuenta de la realidad de quién es el Señor. Y a pesar de todo piensan que es un fantasma. Ahí mismo en el 6, miremos el versículo 16. Es una comparación muy fuerte la que voy a hacer, pero es para comprobarles algo. Dice, cuando Herodes se enteró de lo que Jesús hacía, ¿se acuerdan? Eso lo estudiamos hace 2 meses. Este es Juan, el que yo decapité, resucitó de los muertos. La idea de Herodes era que Jesús era Juan Bautista resucitado. El hombre tenía tanto terror, tanta superstición. Eso era lo que el hombre tenía. El hombre no tenía fe. La gente del mundo no tiene fe. La gente del mundo tiene superstición. Y esa superstición le hacía él pensar, uy, eso fue que se revivió el muerto. Yo lo maté. Y resucitó para vengarse. Pues vemos que aún dentro de la iglesia cristiana puede haber gente con superstición. Los discípulos, ahí mismo, todavía están pensando en fantasma, que es tristeza. Un espanto se apareció para hacernos daño. Mire, tras de que no podemos huir y ahora vemos que se acerca esa cosa flotante, pues de una u otra manera, humanamente hablando, los podemos entender, ¿cierto? Tampoco vamos a burlarnos o algo de ellos, porque son personas. Lo que a nosotros nos sorprende es que a pesar de tanta experiencia que han tenido con el Señor, todavía sigan sintiendo tanto miedo. Porque listo, pensamos que si fuera un fantasma, ¿puede un fantasma hacerle daño a su pueblo? ¡No! Así fuera el mismo diablo, no podía ni acercarse a esa barca. Entonces, ¿por qué sienten miedo? Ahí está, porque están chiquitos todavía. La fe está madurando. Vamos a Job 9:8. Aquí está hablándonos Job de Dios, del Shaddai, el Todopoderoso. Y dice, Él solo extiende los cielos, Él anda sobre las olas del mar. Amén. Hermoso. Otra vez. Asaf y Job están hablándonos de algo que Cristo hizo. Dios está caminando sobre las aguas. Es Dios, Jesús. Bueno, pues entonces vemos, los discípulos están en la barca, remando con mucho esfuerzo. El Señor ya los había visto desde allá, así que desciende con su compasión a darles auxilio. Cuando ellos lo ven acercarse, ya son tipo 3, 4, 5 de la mañana. Es oscuro en esa zona, es oscuro bastante. Ahora imaginémonos el viento que no los dejaba ver, las nubes, en fin, era una escena, hermanos y amigos, que podemos entenderlos porque se sintieron así. Pero ven al Señor acercarse y piensan que es un fantasma, entonces una superstición bastante lamentable, pero que seguramente ese día sería extirpada para siempre. Ya no más creerían en fantasmas, seguro. Ese día dejarían de tener esas ideas extrañas. Y era tal la confusión que tenían. Versículo 49 en Marcos 6 dice que gritaron. 12 hombres, 12 varones están ahí viendo a un fantasma casi para ellos. Están aterrados. En el griego es como si estuviera diciendo, están chillando de terror.
Nuestra fe muchas veces debe ser probada hasta ese punto, de sentirnos en una situación tan vergonzosa, y es para nuestro bien muchas veces. Bueno, siempre, para los que amamos a Dios, desde luego. ¿Sí? ¿Por qué entonces temen de esa manera? Por su pequeñita fe que está hasta ahora siendo desarrollada. ¿Cuál es la solución para que no reaccionemos nosotros con esos chillidos de terror y esos gritos de fantasma? Juan 14:1. El día de la última cena, bueno, pues esa noche, el Señor habló con ellos y les dijo unas palabras que les brindaría consuelo a ellos para siempre y nunca jamás volverían a tener miedo. Los apóstoles, estos cobardes que estamos viendo aquí, débiles de carácter, débiles de fe, en el libro de Hechos de los Apóstoles son imparables, valientes, osados, invencibles. Y si se tienen que morir, se mueren por el Señor. Ese es el resultado de una fe madura, de una fe verdadera. ¿Cómo ocurre esa transformación? Bueno, son muchas cosas, pero una de las tantas es esta. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Ese versículo destruye el unicitarismo, ¿no? Lo destruye. Crean en Dios, crean también en mí. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice: no se turbe su corazón, crean en Dios. Ellos no creían en Dios, claro, Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios del Antiguo Testamento. Pero tienen que aprender a creer en Jesús. Ahora pensemos lo siguiente. En Juan 14:1 el Señor les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Crean. Si los discípulos hubieran creído en Jesús de la manera correcta, ¿ellos hubieran pensado que Él es un fantasma? No, ahí está el meollo del asunto. Era la ausencia o la fe que estaban teniendo, les hacía mucha falta. Bueno, volvamos a Marcos. Versículo 50. Dice: gritaron porque todos lo veían. Mire que la situación es tan dura que de los 12 hombres que habían ahí, no había uno que le diera consuelo al de al lado. No había uno que dijera: no es el Señor, no, todos estaban aterrados, y no hay nada peor que haya pánico en todos y que no haya ni uno que no lo tenga. Porque si todos están con pánico, ¿qué va a pasar? Pues va a haber más pánico. Pues no había ni uno que hablara con palabras de ánimo, no había uno que dijera: no, debe ser el Señor. No, todos dijeron: eso es un fantasma. Y todos estaban asustados, unánimes, en el mismo sentir del susto. Volvamos al 48. Hay un detallito que Marcos dice, que no lo dice ni Mateo, ni Juan, ni Lucas, solo lo dice Marcos. Y es un detalle muy fuerte, que es una lección muy profunda para nosotros. Dice en el 48, adelantico, dice: vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y qué más dice? Se les quería adelantar. O sea, ¿qué acabamos de decir? El Señor los ve en el monte, ¿cierto? Desciende, va a pie, 6 kilómetros, y llega y los alcanza. No que los iba a ayudar, porque iba a seguir derecho. Marcos tiene esa línea ahí, ¿por qué? Esa lección, hermanos y amigos, igual que todo, está vigente para nuestros corazones y nuestras vidas. Muchas veces el Señor tiene una forma de ser que la refleja muchas veces. Quiere mostrarnos
o más bien como dejarnos a que nosotros mismos seamos los que lo invitemos. O sea, quiero aclarar porque suena extraño aquí en este púlpito decir de esa manera. No estoy hablando de invitar a las personas a recibir a Cristo, algo por el estilo, porque estoy hablando ya de discípulos. Estoy hablando de gente que ya está convertida. Acabamos ahorita de decir, el rey está despidiendo a la multitud y a los discípulos sí los preserva, ¿no? Los estaba guardando. Ojo con eso. Pero ahora estoy hablando de discípulos. La multitud para nosotros ya quedó atrás. No estoy hablando de multitudes, de gente inconversa, no estoy hablando. Estoy hablando de cristianos. Bueno, muchas veces el Señor en nuestra vida espera que nosotros mismos lo invitemos. Estoy hablando de los cristianos, ¿no? ¿En qué sentido? El Señor hace disimuladamente como si fuera a seguir derecho. ¿Por qué? Volvamos al versículo 45 que yo les decía ahorita, que eso es algo que lo tuviéramos ahí presente. ¿Qué les había prometido el Señor? Nos vamos a ver en el otro lado, ¿se acuerdan? Era fijo, nos vamos a ver. Pero ¿quieren que los acompañe o no? ¿Ya me entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Quieren que los acompañe o no? De que llegan, porque yo se los prometí, ustedes van a llegar. Allá nos vamos a ver, el Señor les promete que vamos a llegar al otro lado. Efectivamente, el Señor está allí, caminando, se dieron cita en Betsaida, ¿no? En la ribera. Bueno, entonces el Señor hace como que pasa de largo por eso, para mostrarles que Él está cumpliendo su promesa de verse en allá, de que Él no necesitó la barca, que Él puede llegar solo, Él se les adelanta, pero pasa cerca adrede, porque quiere que ellos mismos lo vean, que ellos mismos vengan y lo llamen. Ven con nosotros que aquí estamos haciendo tanta fuerza que no podemos salir de aquí. Ya habían visto que el Señor había dicho al viento y a las olas, calla y enmudece, ¿se acuerdan? Ven, Señor, vuélvelo a decir. Entonces el Señor pasa cerquita adrede para que los discípulos lo inviten. Ahora sí me entendieron. En nuestras vidas el Señor muchas veces actúa así adrede para que nosotros mismos veamos que lo necesitamos. Y es cuando parece que Dios está ausente. Cuando parece que Dios está ausente, es una invitación no a gritar chillando de terror por un fantasma, sino a decir, ven Señor y móntate aquí, a esta barca conmigo. Pero nosotros tenemos la tendencia a gritar. Y otra cosa, no solamente a gritar, sino a dejar que el Señor pase al otro lado y seguir en nuestras fuerzas a ir remando. Qué triste, hermanos. Al Señor le gusta que le invitemos, que le digamos, Señor, esto está muy, muy tremendo. O sea que fuéramos fácil, queremos que vayas con nosotros. Ven, acompáñanos en esta barca. Puede haber oposición y puede que el Señor se monte y sigamos ahí remando con la misma fuerza, pero con el Señor ahí enfrente tenemos inspiración para seguir adelante sin cansarnos. El Señor quiere eso porque Él es digno de gloria. Él busca que su pueblo lo glorifique y lo alabe, y eso incluye llamarlo cuando lo necesitamos. El Señor se deleita en brindarnos ayuda. Se los digo de esta manera: Dios está más dispuesto a ayudarnos que a nosotros pedirle ayuda. Así somos, orgullosos, duros y autosuficientes, con nuestros músculos ahí remando, como esclavos, tratando de salirnos de ese viento. Simplemente porque no invocamos el nombre santo del Señor para que su presencia vaya con nosotros. ¿No sería más fácil? En Marcos 4, cuando el Señor estaba durmiendo, ¿se acuerdan? Él estaba durmiendo en la popa de la barca. La barca casi se rompe. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? El Señor se levanta, hombres de poca fe, ¿se acuerdan? Bueno, eso ya lo estudiamos. Pero esta vez el Señor no está ni siquiera en la popa. Parece que Dios está ausente. Parece que Dios no responde. Él nos dijo que hiciéramos esto, pero parece que pasa nada. Él nos dijo que fuéramos al otro lado, pero estamos aquí hace como 5 horas y no salimos de acá. Listo, a Jonás
El viento y las olas se lo tragaron porque iban en desobediencia. Pero es que estamos obedeciendo. Y si estamos obedeciendo, ¿por qué hay viento y olas? ¿Por qué, Señor? Así somos, hermanos y amigos. Cuando creemos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, creemos que porque estamos haciendo la voluntad de Dios, las cosas van a ir fácil. No. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no es ni el diablo siquiera. Ya de abandonar esa costumbre absurda de echarle la culpa a ese ser. Es Dios mismo. ¿Quién habrá enviado esas olas y ese viento, sino el dueño de las olas y del viento? El rey de las olas es Cristo y les envía las olas. ¿Quién es el rey del viento? El Señor Jesús, el que le dijo cállese el viento. El Señor mismo es el que está haciendo que toda esa situación ocurra para la elección de ellos. No hay nadie más, solo Él es dueño de la creación y de la naturaleza. Pero los discípulos todavía no entienden eso. No lo entienden. Entonces hace como que fuera a pasar de largo, ya vimos por qué. También puede ser que al pasar de largo les estuviera diciendo, bueno, nos vemos allá. O síganme. Pero mire la compasión que él bien podía seguir, porque ¿quién le dice que no? No, Señor, ¿por qué seguiste derecho? No, él puede seguir. ¿Quién le dice? ¿Quién le puede exigir al rey que haga algo? Nada. Nadie, hermanos. El rey es el que da órdenes, nosotros no somos los que ordenamos. Pero el rey, cuando va pasando cerca de ellos, se queda mirándolos. Mire qué hermoso eso. Quiere lo que les he dicho, que ellos lo llamen. Pero se da cuenta que ellos no lo reconocieron, sino que estaban haciendo gritos. Entonces miren otro detalle bellísimo. Versículo 50. Enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Esas palabras tuvieron que haber sido un nuevo sosiego, reposo y descanso a esas almas agitadas, aterradas y llenas de miedo y de pánico. Cuando dicen yo soy, el corazón que iba ya volvió a la normalidad, ya las manos frías ya están otra vez calienticas, a pesar del viento y de las olas. Es el Señor. No lo reconocen con sus ojos, lo reconocen por la voz, porque mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Las ovejas reconocen la voz de Jesús. Y aunque en su imaginación y en lo que están viendo parece que es un fantasma, escucharon esa voz, esas palabras, son de Dios, es Cristo. ¿Tiene usted la capacidad de diferenciar la voz de Jesús de la de un fantasma? Siguiendo la idea de la predicación, ¿no? ¿Tiene usted la capacidad de diferenciar, de discernir entre la voz de Jesús y la voz de un farsante? ¿O porque le dicen no tema, usted piensa que ese es Dios porque dijo no tema? ¿O porque dijo tenga ánimo? La palabra clave aquí es yo soy. Yo soy. Anímense, yo soy, no teman. No podían ver con nitidez su figura, pero reconocieron su dulce voz. Esa voz que han escuchado predicar muchas veces. Esa voz que han escuchado allá en la casa cuando conversan a solas. Esa voz que los ha alentado, que les ha dado órdenes, pero que les ha dado consuelo. Esa voz que acabó de darles de comer y que les dijo nos vemos al otro lado, la reconocieron, porque aunque son chiquitos, reconocen la voz. Los discípulos del Señor, por más inmaduros o chiquitos que estén en la fe, van a reconocer la voz del Señor y no van a ir tras la voz de un falso maestro. No es que pobrecito porque es chiquito, entonces no sabe distinguir. No, los verdaderos discípulos siguen a los que predican el evangelio real.
Versículo 51. Yo soy, no teman. Y se subió a la barca con ellos. Uy, no, eso. Vamos a complementarla. Volvamos a Juan 6. Les dije que tuvieran ahí guardadito Juan 6. Juan 6. Bueno, pero nos ha dicho que invitarlo, que darle la bienvenida. Ellos no lo hicieron, sí lo hicieron. Juan 6. Recordemos el complemento de los evangelios. Juan 6, 21. Dice, leámoslo desde el 20. Dice, pero Jesús les dijo, yo soy, no teman. ¿Sí? Yo soy. Entonces, ¿ellos qué? Lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Listo, cerremos, volvamos a Marcos. Lo reciben, ven Señor. Ya nosotros sabemos que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, llama y yo iré. ¿Se acuerdan? Eso está en Mateo, el texto que les dije al comienzo. Pero como estamos exponiendo es Marcos, no me voy a centrar en eso. Bueno, me estoy centrando en Marcos porque estamos estudiando Marcos. ¿Sí? Menciono los otros textos para complementar. Entonces lo invitan al Señor, lo reciben con gusto. Cuando se monta el Señor, ¿qué pasa? Versículo 51 en Marcos dice, se calmó el viento. Otra vez. La vez pasada el Señor dio la orden y se calmó. Esta vez apenas el Señor se monta en la barca, se detiene todo. No dijo nada. Eso suena como si él hubiera orado era por eso. Al momento de llegar a la barca el viento se detuvo. Eso tuvo que haber sido. Miren esos cambios de emociones. No han podido ni dormir. Esa tensión, esa situación. Versículo 51 dice, ellos se asustaron mucho, o sea, seguían de todas maneras agitados, con miedo. O bueno, ya no miedo, sino es que son muchas emociones. Deben estar agotados con toda esa fuerza que han hecho, horas ahí dando. Acaban de tener un susto tremendo. Ya están, sí, recibiendo su consuelo, pero todavía están tanto agitados. Dice en el 51, se maravillaban. Marcos es el único evangelista que dice esto. Ellos quedaron maravillados. Choco. Están sorprendidos. La otra vez lo vieron que se despertó y dio órdenes. Ahorita lo acaban de ver caminando sobre el mar. ¿Quién ha hecho eso? ¿Moisés hizo eso? No. ¿Y Eliseo hizo eso? No. ¿Quién hizo eso? Nadie. Solo Dios. Job 9, Salmo 77. Ese es Dios. Entonces miramos, ¿no?, cómo el pánico se convirtió en gozo. Y es un gozo inefable. Maravilloso. El gran yo soy se montó en la barca. Que vengan los tornados que quieran, no pasa nada. Sí, verdad. Que vengan los tornados que quieran. Sí. Bueno, si ese es el evangelio de Pedro, ¿por qué Pedro no le contó esto a Marcos? ¿Por qué Marcos no escribió eso si Pedro es el protagonista de esa historia? Nos acordamos, Pedro camina, pero cuando ve las olas se empieza a hundir. Señor, ¿se acuerdan todo eso? San Mateo. Es curioso que Pedro no nos haya narrado esa historia. Pues, hermanos y amigos, hay dos razones así que uno puede decir, no son las fijas, porque es algo, no nos dicen por qué no lo dijo, pero podríamos pensar lo siguiente. La primera es que el Evangelio de Marcos, como lo vimos, fue escrito para la iglesia que quedaba en Roma, una iglesia que quedaba en esa zona, y Pedro estaría sirviendo allá. Entonces Pedro no quiere robarle la atención al Señor de ninguna manera. Eso puede ser una razón. Pedro no quiere que se hable, uy, tú caminaste sobre el mar la otra vez,
No, Pedro quiere es que soli Deo gloria, solus Christus. Pedro quiere que el que resalte es Jesús, no, él no para nada. Bueno, un detalle interesante para los que tienen la idea del Papa, ¿no? Heredero de Pedro, lo cual es falso. Segunda razón. Vamos a Mateo, para que lo miremos juntos. Mateo 14. Mateo 14, 30 y 31, cuando estemos estudiando Mateo, iremos a estudiar esto también. Dice, cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Mateo 14, 30. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Podemos entender por qué Pedro no deja que se note lo de él, hermanos y amigos. ¡Qué vergüenza! Su fracaso total. Cualquiera ve a Pedro como, uy, tan valiente. No, él estaba igual que los demás, asustadísimo. Y peor aún, cuando se acerca al Señor, ya sabiendo que es el Señor, se está hundiendo. Es una vergüenza para él. Pero la compasión del Señor no cambia. El Señor no se avergüenza de nosotros. El Señor no va a cambiar su amor por nosotros por lo que nosotros podemos hacer equivocadamente. Él nos extiende su mano y ¿qué pasó? Volvamos a Marcos, se montó a la barca con ellos. No, pero usted me decepcionó nomás. Así piensan las personas inmaduras y carnales. No, el Señor no cambia, su amor es para siempre. Poca fe tienes, Pedro, tranquilo, después va a crecer, yo sé que sí. Volvamos, versículo 52, y ese es el versículo para terminar. Dice, se maravillaban, mire que Marcos, Pedro con Marcos, está haciendo un recuento de todos, ¿no? No se está enfocando en solo Pedro, sino en todos. Todos se asustaron, todos tuvieron miedo, todos se tranquilizaron, todos se maravillaron, ¿sí ven? Incluyendo a Pedro. En el 52 dice que todos, incluyendo a Pedro, no habían entendido. No habían entendido. Qué tristeza. Que somos tan de mente corta que no bastan meses, años ni clases personalizadas para entender. Estudios y exégesis, predicación expositiva y consolidación no bastan para cambiar un corazón endurecido por el pecado. No basta. Milagros, multiplicaciones, hechos sobrenaturales, calla el viento, libera endemoniados, resucita muertos, todo eso lo han visto y no entienden. Los milagros no salvan. Versículo 52. No habían entendido lo de los panes. ¿Cuándo pasó lo de los panes? Hacía unas horitas atrás. No había pasado ni un día. Y ya se les había olvidado lo que el Señor había hecho por ellos. Así somos, ingratos, olvidadizos. ¿Por qué somos así? El pecado. Dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Puede un corazón de un discípulo estar endurecido? Sí. ¿Cómo es posible que estos discípulos, los 12 pilares de la Nueva Jerusalén, sean tan reacios? Lo que Marcos nos quiere decir es que no habían comprendido la señal de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor les había dicho, nos vemos al otro lado, van a llegar, no tengan miedo. El Señor había callado las olas y el viento una vez, es el Señor, no es un fantasma, ¿sí? Todavía no han entendido las cosas que han visto y oído, no les ha bajado el corazón. Nos ha bajado el corazón a nosotros la palabra.
¿Qué vemos aquí? Negligencia. ¿Negligencia en qué? En meditar, en reflexionar la palabra, en masticarla. No en tomar apuntes y dejarlos en el olvido. No en escuchar la predicación y decir, wow, ¿qué se predicó la semana pasada? No me acuerdo. Eso es lo que ocasionó en ellos esa situación. La facilidad de olvidar lo que hacía ratico habían recibido. Necesitamos, para fortalecer nuestra fe, reflexionar en las obras del Señor que ya hemos visto, ya las hemos visto. Hemos visto maravillas del Señor, todos. En su gracia común cuando estábamos afuera, en su gracia especial cuando estábamos adentro. La hemos visto. Pero se nos olvida. Tenemos que aprender a reflexionar en las obras del Señor y a recordar que así como un día nos rescató y nos proveyó, luego nos va a volver a rescatar y nos va a volver a proveer. Esta vida no se ha acabado y van a haber más tormentas, van a haber más veces que toca remar con fuerza, muchas veces. No que cada vez se nos olvida la vez anterior. Y así siempre, no hermanos. Tenemos que madurar en la fe, todos nosotros. Oramos.